Un saludo especial para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Deseo que la presencia de Dios, sus bendiciones sean derramadas en su vida y familia. Qué gusto saludar al distrito de Kendama. Que Dios bendiga cada una de sus congregaciones, sus familias, cada hermano y amigo sea bendecido por el cielo. Me da mucho gusto también saludar a mi hermanito Jesús Rodríguez, el pastor de este distrito, que ha compartido esta invitación y me ha permitido poder compartir con ustedes el tema de esta mañana. Hoy quiero invitarlos a reflexionar en la palabra de Dios. Y les invito a que abran su Biblia en San Lucas, el capítulo 8, el versículo 40. Abran allí sus Biblias. San Lucas, capítulo 8, el versículo 40. El título de la reflexión es Cuando todo parece perdido. Vamos a orar. Si ya tienen allí sus Biblias, entonces inclinemos nuestro rostro y oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra. Tu palabra trae paz, gozo, trae tranquilidad a la vida del ser humano. Tu palabra nos muestra el camino de la salvación. Tu palabra es una fuente inagotable de bendición. Tu palabra nos muestra la persona más maravillosa que es el Señor Jesucristo. Por eso en este momento, al abrir tu palabra, queremos rogarte que el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a la verdad, nos hable a través de ella. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablarás a cada persona de manera singular. Como cada uno te sabemos comprender, así lo harás en esta hora. Te lo rogamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hacer cuando todo parece que se perdió? ¿A dónde ir? ¿A quién correr? Seguramente has vivido una situación semejante. Tenías una esperanza, veías una salida, pero el camino se cerró. La esperanza se fue. Y te das cuenta un día que no hay nada que hacer, que ya todo se perdió, que todo quedó derrumbado. ¿Qué hacer en medio de nuestros problemas cuando parece que ya no hay esperanza? Que no hay una opción. ¿A dónde correr? ¿A dónde ir? En medio de esa desesperanza, muchas personas terminan quitándose la vida, refugiándose en cosas peores, bajas, sucias, que destruyen la vida del ser humano, queriendo huir de sus problemas. Pues esta es la historia de este hombre que hoy leeremos en la palabra de Dios. Vayan por favor entonces a San Lucas, el capítulo 8, el versículo 40. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. La verdad es que cuando nosotros nos encontramos con Cristo, Jesús trae gozo al corazón. No hay nadie que se haya encontrado con Jesús y que en lugar de recibir de él gozo, alegría, paz, recibió amargura, tristeza, resentimientos. No, eso no viene de parte de Cristo Jesús. Y aquí la multitud recibe con gozo a Cristo Jesús. Entonces un hombre llamado Jairo llegó, que era un alto dignatario de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa. Jairo es un líder religioso. Es miembro del Sanedrín, que es el Senado de la República. Es un líder en la sinagoga. Es un hombre de experiencia religiosa. Podríamos decir hoy que Jairo es un pastor en la sinagoga. Pero está enfrentando una terrible tempestad en su vida. Una crisis sin precedentes en su vida. Y es que su única hija, como de 12 años, se está muriendo. Eso dice el verso 42. Hay muchas personas que equivocadamente han pensado que seguir a Cristo Jesús debería eximirnos de los problemas, de las circunstancias terribles y que los cristianos no deberíamos pasar por momentos de dolor, de tristeza, de apreturas porque estamos con Jesús. Pero esa no es la realidad. Los cristianos pisamos el mismo suelo que todo el mundo pisa. Respiramos el mismo ambiente. Vivimos los mismos días.
Nos enfrentamos a los mismos desafíos. Derramamos lágrimas por casos semejantes. Hay momentos que la tranquilidad se nos va por situaciones semejantes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser cristiano y no serlo? Un día visité a una mujer en su casa que me dijo eso: pastor, yo me volvería cristiana si yo viera que los cristianos no enfrentan los mismos desafíos que nosotros. Que los cristianos no padecen lo mismo, pero yo veo a los cristianos incluso padeciendo peor que los que no lo somos. ¿Cuál es la diferencia? Yo le dije a ella: es verdad, tú tienes la razón en eso. Los cristianos pisamos el mismo suelo, enfrentamos las mismas luchas, los mismos desafíos. Pero hay algo que tú no notas quizás, no te das cuenta. Y es que los cristianos, en medio de la más terrible tempestad en esta vida, tenemos una compañía que es Cristo Jesús. Esa compañía marca la diferencia, porque tú te enfrentas a tu lucha sola, te enfrentas a tus tempestades sola. Y hay momentos en que pierdes las fuerzas y no sabes qué hacer. Y en esos momentos muchas personas se quitan la vida porque es la única salida, o por lo menos lo intentan. Es la única salida que ven. Se sumergen en los vicios porque es el único camino que ven de escapatoria de sus problemas. Pero los cristianos enfrentamos las luchas, las tempestades, pero tenemos a Cristo Jesús a nuestro lado. Y Cristo Jesús trae paz. Estamos en medio de la tormenta, pero tenemos paz. Este es un hombre, Jairo, que está en una tormenta en su vida, pero busca a Jesús. Ha escuchado hablar de Jesús. Quizás ha escuchado conceptos encontrados de Cristo. Unos que creen en Cristo, otros que no creen. Unos que lo aman, otros que lo aborrecen. Unos que lo siguen, otros que le quieren quitar la vida. Eso ha encontrado Jairo, ha escuchado Jairo. Pero en medio de su problema, Jairo rompe todos esos conceptos y sale corriendo a encontrarse con Jesús. No es común que un alto dignatario venga y se postre en esas condiciones. Cuando tú y yo queremos entregarnos a Cristo, seguir sus caminos, tener un encuentro con Él, entregarle nuestro corazón a Él, vamos a encontrar posiciones encontradas. Unas personas que te van a decir: adelante, ese es el camino, sigue, te apoyo. Y otros que te van a decir: eso no vale la pena. ¿Te volviste loco? ¿Te volviste loca? ¿No te das cuenta que eso no es verdad? Pero no importa lo que pase, debes hacer lo que hizo Jairo, romper esos muros de prejuicios y correr a Jesucristo. Corre a Cristo Jesús. Hoy entrégale tu vida a Jesús. Si estoy hablando para alguien que está enfrentando una tormenta en su vida, corre a Jesús. Busca a Jesucristo en este momento. Jairo vino y se postró delante de Jesús. Esa actitud de postrarse, estirarse, poner su frente en el suelo. Y era una actitud de rendición, de humillación, de entrega, decir: no puedo más, ayúdame. Pues corre tú también a Jesús, póstrate delante de Él, entra a tu habitación o en un lugar donde puedas hablar con Él y habla con Cristo y dile a Jesús lo que te está ocurriendo. Entrégale a Jesús todo. No dejes nada para entregarle a Jesucristo. Si tú lo haces hoy, Cristo marcará la diferencia en tu vida. Ocurrirán en tu vida cosas que nunca antes has visto. Sentirás en tu corazón una paz que nunca has sentido. Verás la vida desde un punto de vista que nunca antes has visto. Te levantarás con un semblante diferente. Te sentías derrumbado, acabado, y te levantas con nuevas fuerzas, porque eso es lo que hace Cristo en el corazón. Y la Biblia dice que Cristo no se hizo esperar, pues el verso 42 termina diciendo: y mientras iba, le apretaba la multitud. Cristo se encamina a la casa de Jairo. Es que cuando tú y yo vamos a Cristo Jesús, Él no se hace esperar. No encontramos a un Dios que haya que rogarle para que vaya y solucione nuestros problemas. No tenemos un Dios que haya que suplicarle, llorarle, prometerle para que haga. No, hermanos. Dios
recompensa el corazón que pone su fe en Él. Y cuando tú y yo vamos delante de Jesús, debes tener la seguridad que Cristo Jesús va a obrar en tu favor. Solo que a veces nosotros pensamos que no, porque no nos responde como nosotros queremos que nos responda. Pues aquí nosotros vemos a Cristo encaminado hacia la casa de Jairo. Sin embargo, Jesús no hace lo que Jairo quería que Jesús hiciera, porque Jairo quiere que Jesús sane a su hija, y Jesús no la sanó, la resucitó. Algo más extraordinario. A veces, porque tú y yo no vemos a Dios obrando como yo quiero verlo, haciendo lo que yo quiero que Él haga, pienso que Dios no está a mi lado y que Dios no me está escuchando. Pero toda oración que llega al trono de la gracia, Cristo Jesús la responde. Hoy yo quiero invitarte para que le entregues todo a Jesucristo. Búscalo a Él. Él es real y se puede manifestar en su vida de manera especial. Pero a partir del verso 43 se introduce una historia diferente. Esa historia se da mientras Jesús va en camino a la casa de Jairo. Ahí se da esa historia. Una mujer que también lleva 12 años, pero no de alegría ni de gozo, sino de una tormentosa enfermedad, viene corriendo detrás de Jesús, toca el borde y es sana. Esta mujer tiene una enfermedad terrible, un flujo de sangre. Y no solamente es terrible por el desgaste físico, porque la vida se iba yendo poco a poco. En ese goteo de sangre la vida se va. No solamente por eso, sino porque esta enfermedad tiene un concepto social. Levítico 15 describe que una persona con esta enfermedad era declarada inmunda por el sacerdote. Y esa declaración era pública. Cuando iba por la calle y alguien se le iba a acercar, tenía que gritar impuro. Nadie debía tocarlo porque la enfermedad era contagiosa. Nadie debería sentarse donde se sentó, acostarse donde se acostó el enfermo, comer con lo que comió. Esta persona tenía que aislarse. Terrible. Y no era un mes ni 2 meses. Esta mujer llevaba 12 años. Aparte de todo esto, los judíos creían que cuando alguien sufría una enfermedad tan terrible como esta, es porque Dios lo estaba castigando, porque él o sus padres habían pecado contra Dios. Posiblemente hoy la gente no piensa igual y no haya una enfermedad semejante. Pero esta mujer está padeciendo una enfermedad terrible. Esta mujer lleva 12 años de sufrimiento. Y viene detrás de Jesús, con miedo, con temor, porque siente que si Jesús la descubre, piensa ella, Jesucristo la va a censurar, la va a regañar, la va a avergonzar delante de todo el mundo. Pero qué concepto equivocado tiene esta mujer. A veces nosotros nos acercamos a Dios con conceptos equivocados, que Dios es enjuiciador, que Dios castiga, que Dios le da garrote, rejo al que no obedece. Pero esta mujer viene, toca el borde del vestido de Jesús y sí, Jesús para su caminata. Y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y entonces Pedro, que es un hombre que listo para hablar, que a veces habla sin pensar, le dice a Jesús, pero ¿cómo es que tú vas a decir que quién me ha tocado? ¿No te das cuenta que la multitud te aprieta? Eso dice el verso 42. Pues todo el mundo te está tocando, está rozando contigo. Pero Jesús dice, este es un toque diferente. Porque es que yo sentí que salió de mi poder. ¿Sabía Jesús quién lo había tocado? Claro, Él es Dios, Él lo sabe todo. ¿Sabe Jesús qué está ocurriendo en tu vida? Claro, Dios lo sabe, Él es Dios. Él lo sabe todo. Pero entonces, ¿por qué pregunta? ¿Quién me ha tocado? ¿Cuál es el propósito de Jesús? Eso lo vemos evidenciado en el verso 48. Porque cuando la mujer se vio descubierta, el texto dice, entonces ella cuando se vio descubierta es que ella sintió, supo que Jesús sabía que era ella. Entonces empieza a narrar su enfermedad. Yo me imagino que queriendo justificar su acto. Pero Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado,
vete en paz. Jesús quiere lograr dos cosas. Número uno, quiere fortalecer la fe de la mujer. Quiere animar su fe. Quiere recompensar su fe. Pero segundo, quiere levantar el nombre, el honor de esta mujer. Públicamente se la ha declarado impura. Públicamente se ha dicho que ella está sufriendo consecuencias de sus pecados o el pecado de alguno de sus seres queridos. Y ahora Dios públicamente quiere levantar el nombre de esta mujer y declarar que ella está limpia, que ha sido sana por el poder de Dios. Porque es que eso sucede cuando alguien va a Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo Jesús, nuestra fe se fortalece. Pero toda persona que se entrega a Cristo, Cristo cambia su nombre, restablece su honor. Ese que había sido hasta hoy fue, y Dios lo levanta por la gracia de Cristo Jesús. Y pronto el mundo se dará cuenta que ya no es el que ha sido siempre. ¿Quién le cambió su nombre, su honor, su fama? Cristo Jesús. Esto era lo que quería hacer con esta mujer. Pero mientras todo esto está ocurriendo, Jairo está allí esperando que Jesús reanude su caminata para su casa porque su hija está a punto de morir. Yo pienso que Jairo está desesperado. No saca a Jesús de allá por respeto con el maestro. Pero mientras él está allí hablando, viene un siervo de la casa de Jairo corriendo. Seguramente cuando Jairo ve que viene acercándose, piensa que pudo haber ocurrido un milagro. Cristo lo sanó a la distancia. Cristo hizo milagros así, el centurión. La hija de la mujer cananea fue sana a la distancia. Y Jairo piensa, Jesús pudo haber sanado a mi hija, pero pronto se da cuenta que el rostro de este siervo no trae buenas noticias. Y el siervo viene y le dice: Jairo, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Lo que este siervo está diciendo es: Jairo, no hay nada que hacer, tu hija murió, vámonos a llorar, no moleste más al maestro, no hay nada que hacer, nadie puede hacer nada por esto, vamos a llorar. Pero noten lo que dice el versículo 50. Oyéndolo Jesús, le dijo: no temas, cree solamente y tu hija será sana. Qué interesante. Seguramente mientras este siervo viene, le trae la noticia a Jairo, por la mente de Jairo han pasado pensamientos como estos: si Jesús no se hubiera detenido a hablar con esa mujer, hubiéramos podido llegar a casa. Jesús se olvidó de mi caso, se olvidó de mí. Se concentró solamente en ella. Pero ahora la respuesta de Jairo le deja claro a él, y no solamente a Jairo, sino a nosotros, que Jesús estaba pendiente del caso de Jairo. No lo había olvidado. Puede ser que en medio de las circunstancias desfavorables de esta vida, nos cuestionemos y nos preguntemos: ¿será que Dios sí está conmigo? Y si está conmigo, ¿por qué me permite pasar por aquí? Y alguien puede decir: ¿acaso tú no eres cristiano? Y yo te veo fiel. Y entonces, si eres cristiano, si veneras a Dios y si Dios es amor, ¿por qué estás sufriendo así como estás sufriendo? Y algunos cuestionan el amor, la misericordia de Dios. Pero aquí está Jesús pendiente de Jairo. Cuando tú crees, querido hermano y amigo, que nadie está pendiente de ti, que Dios se ha olvidado de tu caso, que ya no le interesa, Dios está a tu lado. Hay personas que me han dicho: pastor, ore por favor, porque a usted sí lo escucha a Dios. Dios escucha a toda persona. Antes de que Jesús se fuera para el cielo, Él prometió: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará contigo siempre. Nunca se va a olvidar de ti. Y el Señor hace la pregunta: ¿podrá una madre olvidarse de lo que dio a luz? No, porque aunque lo abandone, aquellas que abandonan a sus hijos, ahí quedará un recuerdo siempre en su mente, que tuvo un hijo, que abandonó un hijo, que nació un hijo de sus entrañas. El Señor dice: pues así tampoco yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de ti.
Y si hoy estás enfrentando una crisis, si hoy te has preguntado, ¿será que Dios está conmigo? Pues yo tengo que decirte, hermano, amigo, Dios está a tu lado. Y puede ser que tú no lo veas. Puede ser que Dios no haya respondido como tú quisieras, pero Él está contigo. Y hoy te dicen, no temas, cree solamente. Y tu problema, tu situación será resuelta. Cree solamente. Sigue creyendo en Cristo. Dios permite que nuestra fe sea probada en medio de las cosas para saber si nosotros seguiremos creyendo en Él o no. Y el caso de Jairo nos muestra que él siguió creyendo en Jesús, porque el versículo dice que entrando él a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña, dice el verso 51. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, dejó entrar a 5 personas más, a Pedro, a Santiago, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Hay 7 personas en la habitación, estos 5 más Jesús, más las niñas sin vida. Pero miren esto, hermanos. Este texto nos deja ver que Jairo creyó porque permitió que Jesús fuera a su casa. Permitió que Jesús llegara a su casa. En medio de la circunstancia terrible de su vida, seguramente la más terrible de su vida, cuando el siervo le dice, ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro, deja las cosas así. Jairo siguió creyendo en Jesús, porque siguió con él el camino. No salió corriendo como loco, sino que llegó a la casa con Jesús. Pues Dios permite que nuestra fe sea probada en nuestro camino hacia el reino de los cielos, hacia nuestra casa, nuestro hogar celestial, para que nosotros decidamos si seguimos creyendo en Cristo o no. Jairo siguió creyendo en Jesús. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Seguramente si hoy estás enfrentando una situación o mañana la enfrentarás, tienes que preguntarte, ¿sigues creyendo en Jesús? ¿Sigues teniendo tu fe puesta en Cristo Jesús? ¿O dejas de creer en Él? Muchos, en medio de las circunstancias, dejan de creer en Cristo Jesús. Dicen, no vale la pena. Dejan de creer en Él. Pero Dios quiere que tú y yo, como Jairo, sigamos creyendo en Él, aún en la tormenta. Sigue creyendo en Jesús. Que si tú sigues creyendo en Él, muy pronto llegaremos a casa, al reino de los cielos. Muy pronto entraremos a casa y podremos disfrutar con Él la vida eterna. Y así como Jairo, cuando llegó a su casa, se reunió con su hija que había muerto, muy pronto, cuando Cristo se manifiesta en gloria, y si nosotros somos fieles, nos reuniremos también con aquellos que han sido muertos y que se levantarán en la primera resurrección, nuestros seres queridos. El versículo 52 dice que todos estaban llorando y hacían lamentación. Pero Jesús les dijo, no lloren, no está muerta, sino que está durmiendo. Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Ya seguramente la habían tocado, habían usado todos los mecanismos para probar si estaba muerta y se habían dado cuenta que estaba muerta. Y ahora Jesús viene y les dice, no está muerta, no lloren, solo está dormida. Pero ellos se burlan. Aquí nosotros encontramos claramente la perspectiva de Dios y la perspectiva del ser humano. Como Dios ve las cosas y como el ser humano ve las cosas. Jesús está viendo a una niña dormida, que va a ir a despertar. Pero las personas están viendo una niña muerta, que no hay nada que hacer. Y se burlan de Jesucristo porque les dice que está dormida. Los seres humanos vemos las cosas de un punto diferente como Dios lo ve. Dios te dice, hijo, todavía no se ha acabado todo. Hay mucho que hacer. Y tú dices, no hay nada que hacer. Y tantas personas se burlan de Dios porque creen que lo que Dios dice no tiene sentido. Estas personas se burlaban de Jesús porque pensaban que lo que Jesús decía no tiene sentido. No tenía sentido.
Jesús está diciendo, no está muerta. Y ellos dicen, sí está muerta. En medio de nuestros problemas, nosotros vemos las cosas diferentes como Dios la ve. Tú ves un universo de problemas, tú ves que no hay salida, tú ves que todo se acabó, ves un lago y te estás ahogando en él y no hay cómo salir de allí. Pero Dios no ve así las cosas. Los problemas nos asustan a nosotros, nos aterran a nosotros, nos impresionan a nosotros, nos aplastan a nosotros, pero a Dios no. No creas que Dios se asusta con los problemas, que a Dios los problemas tuyos y los míos le aterran. No, Dios ve las cosas diferentes. Mientras estas personas ven que ya no hay salida, que están muertas, están llorando, lamentándose, el Señor Jesucristo la ve dormida. Y no solamente la ve dormida por un ratito porque ya pronto la va a despertar. Puede ser que tú estés viendo que no hay nada que hacer y Dios dice, sí hay que hacer, hijo. Y esto solamente durará un ratito. Ya pronto yo voy a intervenir. Puede ser que frente a toda esta crisis que estamos viendo en el mundo, tú estés pensando, no hay nada que hacer. Qué cosas tan terribles. ¿Qué sucederá? ¿Cómo vendrán los días después de esto? Y Jesús dice, es solo un ratito, porque pronto iré por ti. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Solo es un ratito más y Cristo Jesús se manifestará en gloria. Querido hermano y amigo, es solo un ratito más y Cristo Jesús volverá. Y el texto dice que Jesús, tomando la mano de la muchacha, pero el texto dice algo más, pero Él, tomando de la mano a la chica sin vida, clamó, muchacha, levántate. Mientras las personas se están burlando, dice, pero Él la tomó de la mano. Ese pero indica que a Jesús no le afectó lo que estas personas creen. Las personas piensan que ya no hay nada que hacer, que está muerta. Pero a pesar de lo que todo el mundo dice, Jesucristo actúa. Porque eso es lo que ocurre en este mundo. A pesar de lo que el ser humano diga, Dios sigue actuando. A pesar de que hayan personas en este mundo que digan que Dios no existe, Dios seguirá obrando. Puede ser que tú digas que Dios no te ama, pero Él te seguirá amando. Puede ser que tú digas que Dios no existe, pero Él te seguirá cuidando, seguirá obrando en tu favor. El Señor lo va a hacer. Porque el versículo dice, pero Él tomando la mano de la chica. No importa lo que la gente diga, Dios sigue obrando, sigue obrando. Y le dijo, muchacha, levántate. En otras versiones dice, talita cumi. Y el versículo dice, entonces al instante su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran de comer y sus padres quedaron atónitos, perplejos, impresionados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Queridos hermanos, en esta ocasión sucedió un milagro. Un milagro. Una chica había muerto y su espíritu se había ido. Pero ahora Jesucristo toma la mano de esta jovencita y le dice, levántate, y se levantó. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Un milagro. ¿Pero cómo ocurrió el milagro? Pues lo que sucede es que el Dios de la vida tomó la mano de una chica muerta, dio la orden que se levantara. El espíritu volvió y se incorporó en ella, porque delante del Dios de la vida la muerte huye. Delante del Dios de la vida los problemas se disuelven como nada, como agua. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Quien está hablando es el Dios que creó al hombre. Y ese Dios que creó el universo, que creó el hombre, con todas sus complejidades, sigue obrando. Y cuando Él habla, sucede lo que Él dice, aunque humanamente sea imposible. Aquí está el Dios de la vida, llamando a esa chica a la vida, y la muerte fue vencida. Lo que el ser humano nunca puede hacer,
Dios lo puede hacer. Ahora, ¿por qué Jesús no hizo lo que Jairo quería? ¿Qué era lo que Jairo quería cuando fue a buscar a Jesús? Que Jesús la sanara. Pero Jesús no la sanó, la resucitó. ¿Por qué Jesús no hizo lo que Jairo quería que hiciera? ¿Por qué Cristo espera que pase el límite de lo posible a lo imposible? Por lo siguiente, porque si Cristo hubiera sanado a esta jovencita, la hubiera sanado mientras todavía estaba con vida, moribunda, pero no había muerto, entonces la gente hubiera dicho: ve, Jesús es un buen médico, sabe secretos que otros no saben. Pudo hacer lo que... Y lo hubieran visto como un médico solamente humano. Pero Dios permitió que pasara de lo posible a lo imposible para que quedara claro que Jesucristo es Dios y que puede obrar en el ser humano lo que nadie puede hacer, que puede convertir lo imposible en posible. Y en esta ocasión quedó claro que para Dios no hay nada imposible, que aún la muerte es vencida por la palabra poderosa de Cristo Jesús. Pues así apareció el mundo. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la palabra de Dios el universo fue hecho. Fue por la palabra de Dios. Dios dijo: hágase, y se hizo. La palabra de Dios es poderosa, pues hoy Dios puede hablar y la palabra suya hacer milagros. Todos los días Dios hace milagros. Su palabra es poderosa y Dios quiere hacer algo en tu vida hoy, si tú lo permites. Su palabra. Dios quiere hablar para ti y que en tu vida ocurran cosas extraordinarias. Cuando Dios hace las cosas, quedamos como estos padres, atónitos, perplejos, impresionados. No entendemos lo que pasa. Todos los días Dios hace milagros como estos. Todos los días. Dios hace cosas extraordinarias. Y hoy es tu día. Dios quiere hacer algo especial en ti. Cuando todo parece perdido, Dios es la solución. Cuando parece que ya no hay nada que hacer, Cristo Jesús es la salida. Hoy Cristo Jesús nos invita a entregarnos a Él, a buscarlo. Busca a Jesús como lo hizo Jairo. Corre a los brazos de Jesucristo y dile a Jesús qué es lo que está pasando en tu vida. Cuéntale a Jesús tu situación, tus cosas. Y esto que Cristo hizo en Jairo es una muestra de lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida si tan solo nos rendimos ante Él. No importa lo que esté pasando en tu vida. No importa. Dios lo puede hacer. Dios puede solucionar, Dios puede abrir caminos. Incluso si estás naufragando en un terrible mar, Dios puede separar las aguas y abrirte caminos en medio del mar. Confía en Cristo Jesús. Solamente cree en Él. Te pregunto, ¿quieres entregarle tu